acá en la grabación. Buenas noches a todos, bienvenidos a este debate número 4 del recuento poético panameño. Mi nombre es Edwin Chacón, soy el coordinador del grupo de estudios de Panamá poético. Y continuando con nuestra línea de tiempo, nos encontramos en el periodo romántico de la poesía panameña. La semana pasada estudiamos al resto de los poetas románticos y quise reservar a doña Amelia Denis de Casa para un debate de un día entero debido a la naturaleza y a la importancia de su poesía para nuestra historia y para nuestra formación como poetas. Fíjense en este verso. Nada más te diré, fuera imposible explicarte este arcano de mi vida. Ser dichosa en el mundo no es posible y llevo el alma para siempre herida. Estamos hablando de una mujer que escribe desde su femenidad, sí, femenidad, y es una mujer que tiene el alma herida, para siempre el alma herida, y lo demuestra por medio del sentimiento de su poesía. Esta poetisa es la primera mujer panameña que escribe y publica versos. Esto es un asunto interesante, es algo relevante de la historia de la poesía en nuestro país. Y no solamente eso, ella debuta como la primera voz de conciencia nacional que nos reconocía incompletos ante la presencia norteamericana en nuestro país. Esta que ustedes ven acá es una estatua de ella y junto con la estatua está esta placa que está al lado izquierdo, donde dice 7 de septiembre de 1977, el jefe de gobierno de la República de Panamá, el general Omar Torrijos Herrera, y el presidente de los Estados Unidos, el excelentísimo señor James Carter, firmaron en la sede de la OEA en Washington el Tratado Torrijos-Carter. Porque cuando hablamos de Amelia, tenemos que hablar precisamente del Tratado Torrijos-Carter, porque Amelia es el inicio de un pensamiento en nuestra nación y que culmina con la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977. Vamos a ver por qué. En su poema Al Cerro Ancón hay una declaratoria que me parece muy fuerte en la lectura que yo hice de Amelia esta semana, y es este: ya no eres mío, idolatrado Ancón. Hay que tener en cuenta el sentido de pertenencia en la poesía de Amelia Denis. Cuando nos encontramos con sus versos, ella habla mucho de lo mío, de lo que le pertenece. O sea, ella como mujer panameña, siente la tierra, siente el mar, siente su patria, siente las cosas muy a lo personal. Y este poema de Alcé Roncón lo que nos dice es una pérdida, ¿no? Es una conciencia de una pérdida. Y esa conciencia de la pérdida es la que inicia en nuestro país por así llamarlo, una corriente de pensamiento en contra de la presencia norteamericana en nuestras tierras. Fíjense en este otro verso. ¿Por qué vivir en inacción, Dios mío, mirando en el hogar silencio y frío, cuando el oro se encuentra por doquier? Surcar la tierra con segura mano, he aquí el enigma, el misterioso arcano que afianza de los pueblos el poder. Lo que tenemos acá entonces es una mujer de fe, una mujer creyente. Es una mujer que reconoce en su tierra todo el valor y las riquezas que tiene. Es una mujer que está consciente de la necesidad del trabajo, está consciente de la vida de los campesinos y reconoce en el trabajo ese poder de los pueblos para levantar a su tierra y a su gente. Pero antes de adentrarnos en la vida de Amelia, hay que hablar un poco de nuestra curiosa historia. Yo siempre digo que nuestra historia es muy curiosa porque hay elementos
que difieren de las cosas que nos enseñan en las escuelas. Y mi intención esta noche no es decirle a ustedes lo que yo pienso que está mal en lo que nos dicen. Mi intención es simplemente analizar los elementos que son históricos e importantes y relevantes en torno a la vida de Amelia de Benes de Casa para que comprendamos o profundicemos un poco más en nuestra propia nacionalidad como panameños. Muy bien, recuerden que ya hemos hablado antes de la colonia española, hemos hablado antes de nuestra independencia de España y nuestra unión a Colombia. Y este es el punto en donde nos encontramos. Estamos todavía unidos a Colombia. Entonces, todas las decisiones vienen de parte del Senado colombiano. El 22 de enero de 1903, entre los representantes de Colombia y de los Estados Unidos, se firma el Tratado Gerrán-Hay. El Tratado Gerrán-Hay, Gerrán por parte de Colombia y Hay, el secretario de Estado de Estados Unidos, firman un contrato un tratado, perdón, en donde acuerdan la utilización de Panamá para construir un canal. Y recordemos que ya los franceses lo habían intentado, es decir, los franceses estaban en posesión de los derechos de la construcción del canal y se firma entonces este tratado para la compraventa de las acciones del canal francés y el permiso del gobierno colombiano para que Estados Unidos tome lugar entonces y haga la construcción del canal. Fíjense la fecha, 22 de enero de 1903. Sucede que en agosto de ese mismo año, el Senado colombiano rechaza este tratado que ya había sido firmado en el mes de enero, lo notifican a los Estados Unidos y se cancelan los planes estadounidenses para construir un canal en Panamá. Pero los gringos, los americanos, los norteamericanos, no se quedaron de brazos cruzados entre los meses de agosto, septiembre y octubre. Y es precisamente en estos meses donde se da de la noche a la mañana todo un proceso separatista en Panamá que es auspiciado por los Estados Unidos y se consuma el 3 de noviembre de 1903. Después de esta separación de Panamá de Colombia, el día 3, el día 18 de noviembre, tan solo 15 días después, se firma el tratado Hay-Bunno-Varilla. Hay sigue siendo el secretario de Estado de los Estados Unidos y Bunno Varilla es un francés al cual la Junta de Gobierno le autoriza completamente, le da carta blanca para que negocie con los Estados Unidos la construcción de un canal. Y esto se da tan solo días después de nuestra separación de Panamá de Colombia. Ahora, hay algo interesante que es este asunto histórico, las diferencias entre estos tratados, y es necesario revisarlos para entender un poco más ese sentimiento de Amelia Denis de Casa. En el Tratado de Ranjai, hablando de Colombia con Estados Unidos, está todo acá en la primera columna, y en la segunda columna tenemos entonces el Bunno Varilla, el Bunno Varilla High, que es entre Estados Unidos y la recién separada nación panameña. Bruno Varila se asegura que los Estados Unidos garantice la independencia de Panamá. Es decir, Estados Unidos dice, yo te apoyo en tu independencia militarmente para que no seas reconquistada por Colombia. El Tratado de Ranjai le daba concesión a Estados Unidos cada 100 años de ese futuro canal, pero vino Bruno Varila y le dio concesión a perpetuidad. Es decir, esas tierras iban a ser norteamericanas para el resto de la vida. Gerrán concedía 6 millas de ancho aproximadamente para la construcción del canal. Bruno Varila le dio 10 millas de ancho, mucha más tierra. No se incluía anteriormente Naos, Perico, Flamenco y Culebra. En Bruno Varila se incluyen todas esas islas a perpetuidad. Los derechos en Gerrán no iban a afectar la soberanía de Colombia, es decir, las leyes a aplicar iban a ser leyes colombianas si se lo hubiese logrado la construcción de ese canal. Pero Bruno Varila vino y le dio derechos, poder y autoridad a Estados Unidos para que fueran leyes americanas las que gobernaran la zona del canal. Entre otras cosas que podemos seguir leyendo acá, nos damos cuenta que
A nosotros lo único que nos convino es la protección de los Estados Unidos en caso de Colombia quisiera reconquistar la ciudad de Panamá. Pero el resto del tratado Buñol Barilajay es tristemente a como en mi sentimiento de panameño yo lo veo, es una traición a nuestra patria, es una concesión terrible que se hizo porque es un abuso si se comparan los dos tratados y de hecho el primero fue rechazado por abusador. Imagínense las condiciones de este segundo que fue hecho entre Bruno Varila y el secretario de Estado estadounidense de apellido Hay. Entonces, nuestra poetisa Amelia Dennis de Casa nace en 1836. En ese tiempo se llamaba República de Nueva Granada. Recuerden que estamos todavía anexados a Colombia. En 1906, ella escribe Al Cerro Ancón, que es uno de los poemas cumbre de la nacionalidad panameña, y muere en 1911 en Managua, donde vivió muchos años. Amelia publicó y empezó a colocar sus primeros poemas junto a los otros poemas junto a los otros poetas de la generación romántica que ya vimos la semana pasada, en un suplemento literario que se llamaba La Floresta Ismeña. Este suplemento venía en el diario El Panameño, donde su padre, el papá de Amelia, el señor Denis, era el editor de ese diario. Pero el hecho de que una mujer publicara sus poemas en un diario ya es un asunto interesante porque venimos de una sociedad en donde la mujer estaba prácticamente condenada a los asuntos del hogar, a la crianza de los niños. La mujer no podía hablar por sí misma, no podía participar en los eventos públicos, no tenía una inserción en la sociedad. Pero esto tiene mucho que ver con la formación de los partidos liberal y conservador en Colombia. Ambos partidos, el liberal y el conservador, tienen una historia de varias décadas antes de ellos, en donde se formaron otros partidos más pequeños con unas ideas ya bastante formadas y luego evolucionaron hasta crear estos mega partidos de ideas liberales y de ideas conservadoras, y todo hacia el año 48 y 49 del siglo XIX. Entonces, los conservadores tenían imprentas, tenían negocios y se preocupaban porque sus ideales se implementaran en esos negocios que ellos tenían. Y los liberales, por su cuenta, hacían lo mismo. Entonces, ¿qué aportaba el ideal liberal en ese tiempo? Bueno, una de esas cosas era mayor participación femenina directa en la sociedad. Y allí es donde vemos que empiezan entonces las mujeres a tener una mayor posición dentro de la sociedad y una voz y un poco más de derechos en comparación con los años anteriores. Esto que tenemos acá es la genealogía de doña Amelia Denis de Icaza. La vemos aquí en el centro. Su padre se llamó Saturnino Denis y su madre Carmen Durán de Denis. Ella tuvo tres hermanos, Saturnino, Matilde y Mercedes. Es precisamente Mercedes quien es la madre de Ricardo Miró Denis, otro de nuestros grandes poetas de la nacionalidad panameña. Entonces, Amelia viene a constituirse la tía de nuestro Ricardo Miró. Ella tuvo dos matrimonios, se casó primero con Antonio Ramírez, es panameño, tuvieron tres hijos, Julia, Florencio y Ernesto. En algunas fuentes en algunas fuentes ustedes se van a encontrar una referencia a un cuarto hijo. Entre más yo busqué, mencionaban el nombre, pero la mayoría de las fuentes no cita a este cuarto hijo. Quizá se perdió la información en la historia y no llegó hasta nosotros, pero es posible que haya existido. Ella enviudece, Antonio Ramírez muere, unos años después ella se casa con José María de Icaza, que es otro panameño, y se van a vivir a Guatemala debido a negocios, a comercio y a otras cosas a las que se dedicaban. Allá nace Mercedes de Icaza Denis, la hija de este segundo matrimonio.
Mercedes luego se casa con un nicaragüense y se van a vivir a León, Nicaragua. Y en una de las visitas de su padre, José María de Casa, a Mercedes, él muere en Nicaragua y Amelia decide entonces irse a vivir con su hija Mercedes eh, a León y luego a Managua. Entonces ella pasa muchos años fuera de Panamá. Ella todo este tiempo de las luchas por los canales francés o el canal estadounidense, ella está fuera, es decir, hizo como un corte con su tierra y luego entonces en 1906 que ella regresa a visitar a sus hijas en Panamá, se llega a este sitio donde están los soldados americanos, donde no puedes entrar a la zona del canal, no puedes acceder al Cerro Ancón. Y es aquí donde nace el disgusto y nace la fuerza de la poeta por un poema tan cortante, tan serio y tan preocupante como lo es Al Cerro Ancón. Bien, el origen y el desarrollo de la poesía de Amelia, eh, antes de hablar sobre su poesía, me gustaría decir lo que yo pienso sobre la poesía misma. La poesía para mí tiene dos partes. La primera es siempre una inspiración, y esta inspiración es siempre el concepto inicial. Y yo lo veo como la capacidad innata y que luego es desarrollada a lo largo de la vida del poeta, que lo habilita para ver la realidad y transformarla en poesía. Todos conocemos ese proceso de la inspiración y para cada uno de nosotros esa inspiración proviene de sitios distintos y de formas distintas. Pero hay algunos poetas que luego de tener esa inspiración entran en algo que a mí me gusta verlo como una lucha. Y ese es el estudio, la formación, el esfuerzo y la preparación que ese poeta decide emprender para estudiar el fenómeno del lenguaje, la estructura del idioma, las formas de la poesía, es decir, es una forma de educación que bien puede ser autodidacta, puede ser en una institución de educación. Pero para mí esas son los dos componentes principales del origen y el desarrollo de la poesía. Y aquí quiero hablar un poco de la crítica que se ha hecho a nuestra poetisa Amelia Denis. Ella tiene, según Zoraida Díaz, quien prologó, la poeta Zoraida Díaz, quien prologó este poemario, Hojas Secas, que fue publicado en 1926 y reeditado varias veces luego. Amelia muestra inteligencia, sentimiento y pertenencia. Inteligencia porque es una mujer que tiene conocimiento de diferentes campos y quisiera resaltar la historia. Perdón, historia no lleva tilde, perdón por el error. Luego, el sentimiento y es esa inspiración de la que hablé en la diapositiva anterior. Es una inspiración altísima que consiguen algunos pocos poetas. Y luego entonces el sentimiento de pertenencia. Vamos a encontrar, como ya dije, muchas referencias a algo de ella, su mar, su tierra, su patria, todo es lo mío, lo que me pertenece. Dice Zoraida Díaz, ¿cómo no ha de hallar el frío cerebro calculador del crítico deficiencias y ligerezas en una estrofa o en un verso que nace en el corazón de un instante y que sale hasta la boca o hasta la pluma en busca de aire o de luz? Porque la crítica, queridos amigos, la crítica es un poco dura con nuestra poetisa Amelia. No es que quisiera yo defenderla en esta introducción que estoy haciendo a la semana de donde tocamos el tema de ella, pero he leído muchísimos comentarios donde se deplora la calidad de su poesía. Y me gustaría entonces agarrar algunos versos de la poeta para poner en un poco de juicio esas ideas tanto de la crítica como de lo que dice Zoraida Díaz. Dice Amelia, yo siento en mí la fuerza de amor y entusiasmo. Aquí estamos hablando de la inspiración, del amor como fuerza inicial que mueve al poeta hacia la escritura. Luego ella también escribió, ¿qué has hecho de tu gloria, mi pueblo tan querido? ¿Y cuál será la suerte, pregúntome yo a solas, de aquellas mis montañas donde formé mi nido, de mis doradas playas besadas por las olas?
Aquí estamos hablando de la pertenencia, mi pueblo, mi nido, mis doradas playas. Ella siente su país como propio. Ahora, estos otros de acá me han contado que muchos trovadores que cantan al perfume de las flores piensan toda una noche al escribir. Yo nunca escribo así, ni lo podría. Mi canto es un suspiro de agonía, es una aspiración de mi existir. Lo que dura en su paso, ese suspiro, dura mi pensamiento en cada giro, llevando en pos de sí la inspiración. Si no vuela mi pluma, se evapora la visión celestial y creadora con que sueña mi amante corazón. Fíjense que la poetisa es consciente de la estética de su poesía. En estos versos, ella nos dejó cómo funciona su inspiración. Ella dice que ella no escribe toda una noche, porque su canto es un suspiro de agonía. Fíjense de dónde proviene. Proviene de la agonía, proviene de la angustia y es un suspiro, es algo corto, es algo breve. Habla de su pensamiento, de la inspiración que actúa en ese pensamiento y que lleva en vuelo a su pluma. Entonces, vamos a también debatir esta noche si podemos hablar de un estilo propio en la voz de Amelia Denis de Casa, de una poesía sencilla y pura. Porque la crítica lo que dice es que falta rigor técnico a la poesía de Amelia. Eso es lo que nos dice la mayoría de la crítica, pero la poeta es consciente de eso y aún así ella dice que ella no escribe de esa manera. Y esto es algo interesante porque si fuese simplemente que ella escribe por mera inspiración, por escribir sus ideas o sus pensamientos y no darle la forma poética a lo que está escribiendo, podemos decir que, bueno, era una poeta que no se interesó por su poesía. Pero yo creo que esto es algo distinto lo que tenemos frente a nosotros. Estamos hablando de alguien que conscientemente dice cómo escribe y que no va a hacer nada para cambiarlo porque es así como ella desea hacerlo. Entonces, yo opino que estamos hablando de un estilo propio y no de falta de elementos técnicos. Para nuestro debate esta noche vamos a iniciar con una introducción de parte de ustedes. Pueden compartir sus valoraciones de lecturas o versos de Amelia Denis. Luego hay tres preguntas. Me gustaría, la primera es, ¿qué diría usted si le piden hacer una crítica a la poesía de Amelia? La segunda pregunta, ¿cuál es la importancia histórica de Alcer Roancón? Puede también hacer un análisis del poema. Y por último, ¿qué nos dice el poema Dejad que pasen sobre la humildad de nuestra poetisa Amelia Denis de Icaza? Hasta acá es mi introducción. Ha sido un poco larga en comparación con las semanas anteriores. Disculpen por eso, pero es que hay cosas que a veces no se pueden obviar. Le doy la bienvenida a los que ingresaron durante la presentación, a José Luis y a Blanca. Chicos, bienvenidos. Gracias por estar acá. Buenas noches. Abro entonces el micrófono para los que deseen comenzar haciendo sus valoraciones de lectura de esta semana. ¿A quién le gustaría? Puedes poner nuevamente la pregunta que yo tuve que mover Ah, un momentito. sí, claro, claro. Se las voy a pasar al chat, pero vamos a iniciar solo como compartiendo sus valoraciones de lectura o versos de Amelia que deseen pasar al grupo. Ya le paso las preguntas al chat. Héctor. Bueno, en mi caso, poeta muy interesante, realmente muy interesante por todo lo que implicaba. Yo creo que es necesario conocerlo, conocerla más. Sí, porque uno nada más se queda con el poema El Serrancón y ya. En cuanto a su poesía, algo que yo siento que tal vez motivo de lo que fue crítica anteriormente, tal vez en los tiempos de ahora sea una ventaja, pues porque quizás leyéndola a sus contemporáneos, a la gente de su generación, para la gente de ahora tal vez es un poco más difícil por la diferencia de las palabras usadas y siento que en la poesía de ella no es tan cargada, pues es bastante... Sí, o sea, tal vez un poco más complicada de lo que uno tal vez se acostumbra a leer aquí, pero por el hecho de que es más emotiva, pues tal vez tiene mayor
te llega de una mayor forma, pues. Algo que sí es muy interesante es que yo sentí que algo que marcaba toda su poesía, pues, y que tal vez no lo leí tanto en los textos que habíamos visto. Yo sentí como que ella habla mucho del dolor, del quejarse, pues. También de levantarse y eso, pero sentí que algo marcado en su poesía la marcaba tal vez algún tipo de cierta tristeza por su condición, tristeza por la patria, tristeza por ser mujer. Sentí que eso se repetía, pues, y me llamó mucho la atención y siento que tal vez eso es uno de los puntos más que tal vez pueden hacer más contacto con algún primer lector que llega a su poesía, pues, porque es bastante emotiva, pues, y me siento que una grandiosa poeta, así en líneas generales, o sea, he quedado asombrado de todo lo que ella abarcaba, pues, y incluso ojalá la gente la conociera más, de verdad, me impresionó. Muchas gracias, Héctor. Me gusta esa palabra de emotiva porque es verdad, es una poesía cargada de emoción. ¿A alguien más le gustaría dar sus valoraciones de lectura de esta semana? Bueno, en lo poco que pude leer, sinceramente no tuve tanto tiempo para disfrutar esto. Me llama la atención que en su hogar se cultiva ese amor por la literatura y es ahí donde ella recibe esa fuerza, ¿verdad? Esa formación cultural. No es precisamente fuera del hogar, sino en su hogar. Eso me llama muchísimo la atención. Ojalá fuese una costumbre de todos los hogares enseñarle a los niños a valorar desde pequeños todas estas cosas relacionadas con el arte, ¿no? Eso me encantó. Y veo en su poesía que hay mucho de, ¿cómo diríamos?, de problemas sociales, de algo relacionado con la política de la época. Le tocó vivir una época bien fuerte en cuanto a lo que estaba pasando en estos países a nivel político. Fue una fuerte influencia para lo que ella escribía, ¿no? Y pienso que allí en su poesía, que la siento elegante, fluida, a mí me encanta, lo va demostrando, ¿no? Y como vemos aquí en varios de sus temas, canta hacia o lo dirige hacia estos temas, como lo que es patria, amor de madre, a la muerte de Victoriano Lorenzo, a Panamá, a Chile y a Perú, o sea, cosas políticas y sociales que parece que le golpeaban fuerte a ella y lo transmitía a través de su poesía. Eso es lo que pude ver allí, hacía grandes rasgos. Como mujer pienso que vaya, fue una cosa bien fuerte, ¿no? Su trabajo y bueno, tenía acceso al periódico porque creo que el papá era dueño de un periódico, algo así, ¿verdad? Era editor, sí, de un diario. Sí, ellos tenían un diario, entonces pienso que tuvo el apoyo de su familia, de su papá, pues, y eso le ayudó muchísimo también para proyectarse. Como mujer debió haber sido terrible en esa época, bien difícil, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Analida, por su intervención. Me gustó eso que usted ha señalado sobre la educación en el hogar. Omití decirlo, pero sí tiene totalmente la razón. Ella asistió a una escuela de niñas en Santa Ana, y de allí en adelante no tuvo mayor formación académica. Todo fue autodidacta por medio de sus lecturas, de lo que podía leer en los periódicos y de aprender de sus padres, de su biblioteca y así todo en el hogar. Y eso es algo interesante en la vida de Amelia, lo autodidacta que fue. Gracias, Amelia. ¿Alguien más le gustaría comentar? Bueno, yo en realidad, buenas noches, en realidad quiero compartirles una anécdota. Fue el primer poema que me aprendí completo en la escuela, al Cerro Ancón. Y Sí. sin duda, ahí para mí, incluso desde ese momento, tuve la particularidad que me la aprendí y poco tiempo después fuimos a visitar al Cerro Ancón. Hicimos todo el recorrido. Entonces, créanme que yo tenía 12 años y prácticamente casi se me salen las lágrimas cuando vi el chorrillo del que trata el poema. Entonces, esa añoranza y ese dolor por la patria
y ese sentido de pertenencia del cual hemos ido hablando muchas veces, que a veces tenemos como que fijar la mirada en esto para hacer esta denuncia. De repente también tiene que ver con lo que ella vivió en su momento. A veces lo que nos toca vivir, como bien lo mencionaste, como lo han hecho otras escritoras, es lo que nos marca en la temática de nuestros escritos. Y sin duda ese sentido de pertenencia de ella es lo que más se ve en su obra en general. Muchas gracias, Blanca. Y es un sentimiento interesante, porque yo pienso en las cosas que escribo y quizá yo no tengo ese mismo sentimiento de decir mi mar, mi árbol, mi tierra, y lo vemos en todo el tiempo en la poesía de ella. Un elemento curioso y es un recurso, ¿no? Interesante también para utilizar en nuestros propios escritos. Gracias, Blanca, por tu intervención. ¿Alguien más le gustaría dar sus valoraciones? Bueno, muy en la línea de Blanca. Yo recuerdo que estando en quinto grado me aprendí una poesía que se llamaba Carta a Amelia. Recuerdo que el autor es o era Ítalo Medina, pero pues la he buscado en internet y no la encuentro, ni no encuentro tampoco referencia del autor. Pero recuerdo dos de las estrofas y me permito pues compartírselas. Estaba aquí escribiéndolas para que no falle la memoria después de tantas décadas. Y pues decía así: Amelia Denis de Icaza, quiero mandarte un mensaje que ha vencido el coraje del panameño y su raza. El gringo con su amenaza tiene contados los días, y en honor a tu poesía, creo que debes saber que al fin vamos a tener completa soberanía. Amelia, esta noticia, públicala en el cielo. No ha sido en vano el desvelo de luchar por la justicia. Valió mucho la malicia con que actuamos día tras día. Dile a Olimpia de Ovaldía, con Ascanio y Urracá, que Panamá ya tendrá completa soberanía. Y pues recuerdo que el poema sigue, pero ay, qué horrible que se haya perdido. Recuerdo que mi maestra lo tenía era como en una hoja impresa, no venía como de ningún libro ni nada. Pero sería bueno poder encontrar a ese autor que le respondía a ese dolor que ella plasmó en sus poemas, ese dolor por su patria. Wow, Naji, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Creo que no lo he escuchado antes, pero sería interesante hacer una investigación de él. Gracias. ¿Alguien más desea hacer sus valoraciones iniciales? Bueno, un comentario. Ajá. Como tú lo mencionaste, hubieron críticos, ¿no?, que decían que su musa no tenía gusto, más que para las expresiones domésticas, dijeron así. Correcto. Pero yo creo que quizá esa crítica fue porque no conocían del todo la poesía de Amelia. Yo también tengo que decir que lástima que en mis tiempos de colegial, la única poesía que nos mandaron a aprendernos fue esa, el Cerro Ancón. De ella hasta ahora, con este estudio, es que pude ver otros poemas de ella con más detalle. Y creo que fue injusta la crítica en su momento, porque no entendieron en su extensión, no la profundidad de su poesía, de lo que hay. Sí es cierto que en ese momento eran los tiempos clásicos de muchas rimas, y algunos poemas, si tú lo ves con tantas rimas, quizás a algunos les empalagaba o algo así. Pero si tú ves, sí había bastante rigor patriótico en muchos de sus poemas. Y le comparto uno que ella usa como defensa, ¿no?, de esas críticas que le hacían, que vi por ahí en uno de los escritos que mandaste. Dice así: el poeta lucha, sin luchar, ¿qué haría? Sin lucha y resistencia no hay... No, perdón. Ese no era, este que viene aquí. No penséis en la crítica del sabio. Si hay luz y claridad en vuestra mente, yo también he tenido mi calvario, y el que puede luchar todo lo vence. Ese es el verso que ella usa para defenderse de todas las críticas que le hacían de su poesía. Melitón, voy a usar esa Bueno, introducción que usted hizo para abrir, como preámbulo de la pregunta sobre la crítica. ¿Usted cree que eso demuestra conciencia en la poeta de lo que está haciendo o le parece que su poesía es producto de un azar o de un poco interés por el rigor poético?
Amelia, Sí, sobre el poema que usted acaba de leer. yo creo que ella tenía conciencia de su poesía. Y yo creo que lo que podemos leer hoy día de ella es el resultado que era así, que lo afirma. Entonces, qué lástima, ¿no? Pues que no fue tratada con ese respeto y lo que se merecía igual que otros poetas panameños. Eh, bueno, gracias a Dios y por fortuna le hicieron la estatua que está en el Cerro Ancón y quizás por ella otros hechos que otra cosa, que otro monumento ponían ahí, ¿no? Después de este poema tan emblemático y tan esencial. O sea, ¿hasta dónde fueron tocadas sus fibras para que ella se inspirara de esa manera y pudiera escribir algo como eso? Yo no sé si alguno de nosotros lo logrará algún día. Hoy día lo que estamos viviendo, quizás tocarán otras fibras, saldrán otras clases de poemas, no sé. Pero con eso me quedo de Amelia. Gracias, Melitón. Algunos críticos más acérrimos han dicho que su poesía tiene, por un lado, el contenido social, que es muy claro en poemas como este, de Cerro Ancón, y por otro lado, o el resto de su poesía es de contenido doméstico, o sea, de las cosas de lo cotidiano. Sabemos que a ella le gustaba tejer y coser, y de hecho en su poesía hay muchas metáforas con el asunto de los hilos, de coser y de pasarse la noche cosiendo, se encuentra bastante. Entonces, por estas cosas cotidianas se le juzga, o me parece que muy prematuramente, de forma muy generalizada, porque yo conozco poetas de lo cotidiano, hombres, poetas muy reconocidos, muy aplaudidos. Por ejemplo, en México está Jaime Sabines. A él le encantan las cosas de lo cotidiano, de lo del día a día, lo que estar aquí y que a simple vista pareciera algo tan superficial, pero a la gente le gusta la poesía. Yo creo que Amelia sufre ese mismo estigma de ser considerada como una poeta muy superficial en las cosas que escribe, pero tal como dijo Blanca, y yo lo reafirmo, el poeta escribe de las cosas que le han ocurrido en su vida, de las cosas que siente. Entonces, estas cosas de lo cotidiano son las que ella siente y por eso los llevó a su poesía. Iván, buenas noches, saludos, gracias por estar acá. Estamos conversando sobre la crítica a la poesía de Amelia Denis de Casa. Bienvenido. Por ahí también leí otro poema, otro verso que ella, un poema que le escribió a su hijo Florencio, que ahí mencionaban que delataba la necesidad interior de escribir para sosegar el alma, ¿no? Y entonces el poema dice así: tú sabes que en mis horas de tortura abandono intranquila mi costura y escribo inconsciente una canción que que mis notas tristísimas de duelo le han servido a mi vida de consuelo y me han salvado en más de una ocasión. Entonces, Ahí dice que escribe en sus noches de costura, ¿verdad? Sí, esto es lo que decía de las referencias de la costura, tejer y demás en su poesía. De cosas domésticas, ¿no? Como dice su crítica. Héctor, creo que tenías la mano arriba, Héctor. No sé si deseas intervenir. Te abrimos el micrófono. Sí, bueno, yo siento que sí, ella escribía, tiene muchas metáforas, imágenes de costuras pues, en su poesía. Y obviamente ella va a escribir de lo que conoce. Yo siento que tal vez, sin querer sonar tal vez, ¿cómo le diría? Como moralista o regañón de ahora, pues. Pero yo siento que creo que es obvio que ella sufrió el machismo de su época, pues, o sea, creo que es súper obvio porque constantemente en su poesía, incluso la que yo seleccioné, pues, yo seleccioné unos versos de Bienaventurados los que lloran, pues, que ella explica su dolor, pero lo interesante es que lo hace desde el punto de vista de su dolor como mujer y de su dolor como madre, pues, o sea, yo pienso que tal vez para los críticos de su época, pues,
no relacionarse con esa cosmología de lo que implica ser mujer, pues, y de que alguien venga y te ponga un arte, pues, de un tema que tal vez tú piensas que no es tan importante, pues, tal vez no les iba a gustar, pues. Yo pienso que tuvo que haber sido eso, porque, o sea, yo siento que es muy marcado su queja, el sentirse tal vez un poco aislado de la sociedad, el sentir que ella estaba sufriendo, más allá del punto, también obviamente está el enfoque patriótico, había apuntado otra cosa aquí, bueno, el ser mujer, pues, y eso, pero yo siento que mucha de su poesía es muy doliente, muy emotiva, pues, por eso. Y quería decir unos versos, poquitos de Bienaventurados los que lloran. Sí, claro, adelante. Ah, pero a ti, ¿qué te importa mi gemido? Le apagas con el grito de tu canto, que solo tengo un corazón herido para darte yo a ti gotas de llanto. Silencio, sociedad, no sabes nada. Tú nunca has visto padecer la madre, que sola, débil, de sufrir cansada, vive para los huérfanos sin padre. Si tuvieras esa angustia, si la vieras, de la que espera triste esa mañana, pendiente de la aguja y las tijeras, para pagar el pan de la semana. Y sigue así, pues. O sea, tal vez que alguien te llegue con eso y ya venir predeterminado en tu mente, decir que es una mujer y ya no se está quejando de cosas de mujeres, pues. Quizás ella fue víctima de esa situación de su época, tristemente, pues, porque también uno lo está viendo desde aquí, viéndolo hacia atrás, pues, pero, o sea, pienso que tuvo que haber sido eso, tristemente, pues, pero grandiosa poeta en realidad. Gracias, Héctor. Has mencionado algo interesante y es la perspectiva del tiempo. En nuestro tiempo tenemos una forma de ver las cosas y usualmente olvidamos que cuando miramos hacia atrás las cosas eran distintas y estamos hablando de otra manera de vivir, de otro valor de las personas en la sociedad, y esa es la sociedad que ella critica bastante. Robert, buenas noches. Adelante, con mucho gusto le escuchamos. Hola, sí, buenas noches. Bueno, sobre Amelia Denis y Casa es interesante el hecho de que, por ejemplo, yo tengo la anécdota que yo me comunicaba mucho con el profesor Ricardo Ríos, que en paz descanse, y él era un fiel admirador de Amelia Denis, y siempre tocaba el poema del Cerro Ancón como un himno de referencia que ellos utilizaban para los movimientos del 47, del 58, del 59, del 64, porque era un poema patriótico, un poema nacionalista que marcaba una época, que marcaba un antes y un después en el país, que marcó una época que los institutores, al estar tan cerca del Cerro Ancón, al ver la bandera ondear, sentían que ese poema los identificaba, se sentían dichosos, se sentían orgullosos de un poema de tal magnitud. Pero Amelia no solamente escribió ese poema, había un poema que se llama Patria, no sé si lo has escuchado. Sí. Que dice: oh patria idolatrada, mi pueblo generoso, al fin, ay, te obligaron a levantar la frente, y en un supremo grito te alzaste valerosa, llevando entre tus manos la enseña independiente. Oh patria, yo he sufrido contigo en tus dolores, tus luchas amargaron mis noches y mis días, de lejos he escuchado tus hórridos clamores, enviándote mi espíritu sus hondas simpatías. Es un poema larguísimo, cara. Y, y son poemas que ella marcaba un hito por ser una mujer de época donde por lo general eran los hombres los que escribían este tipo de poesía, o sea, y ella era diferente, ella se sentía identificada con su tierra, se sentía que le cercenaban ese pedazo de tierra que estaba, era otro Panamá, o sea, era un Panamá dentro de otro Panamá, pero un Panamá prohibido. Y entonces ella, cada una de sus letras me parece que eso es lo que ella trataba de reflejar con su poesía, volver a regresar a retener las áreas canaleras, volver a ver ese Panamá del pasado. Y me parece adelantada a su época, si nos ponemos a ver de la época de que ella escribió ese tipo de poesía. Y era como Ricardo Miró, que son poemas fuertes, nacionales, que se identificaban con, con lo que ocurría, con lo que observamos, porque los poetas somos eso, observadores, que tratamos de reflejar lo que sentimos, lo que vemos. Y ella lo hacía muy bien y no solamente se quedaba en ese tipo de poemas, también había poesía romántica, poesía familiar, poesía biográfica, o sea, era una mujer muy decidida para su época.
me parece a mí. Robert, ¿y a usted le parece que ese poema Patria, el cual es muy hermoso y que le invito a leer, eh, le parece que se codea con Patria de Ricardo Miró? Tienen, sí, podría decirse que tienen algunas Ahí sí no similitudes, tuve eso, correcto. me parece a mí. El sentimiento se parece, ¿verdad? Exactamente. El sentimiento. La métrica, la forma, también tienen ciertas semejanzas. Pues, había un álbum familiar que yo desconocía, ahora que lo mencionaste aquí, de la genealogía de ellos, así que por ahí viene la cosa, quizás, ¿no? Hasta cierto punto. Claro, claro que sí. Gracias, Robert, por tu intervención. Nos encontramos en la pregunta número 1, la pregunta de la crítica. No sé si a alguien más le gustaría hacer sus valoraciones sobre la crítica a la poesía de Amelia. Muy bien. Si no, podemos entonces avanzar. Nuestra pregunta número 2 es: ¿cuál es la importancia histórica de Al Cerro Ancón? O un análisis del poema. Sé que ya hemos hablado bastante de él y que puede sonar como llover sobre mojado, pero quizá hay algunos elementos que no hemos mencionado. Entonces, les invito a ustedes a dar sus valoraciones de este poema que está muy arraigado en nuestra naturaleza como panameños. Ya te doy paso, Héctor, no sin antes darle la bienvenida a la señora Rosela. Señora Rosela, gracias por estar acá. Buenas noches, bienvenida. Héctor, te damos el paso. Así, bueno, respecto a su importancia histórica, hay que ver que ella siempre dicen que fue la última de los románticos, pero ella posiblemente fue la que da inicio a todo lo que sería la literatura canalera, pues, que es casi un subgénero únicamente panameño que tenemos aquí. Y bueno, el poema es muy interesante por la forma en la que ella, el Cerro Ancón es todo un personaje, pues, o sea, es un personaje a lo cual ella está enamorada, el cual le arrebataron, el cual añora volver como un elemento romántico, pues, de la poesía, pues. Y que hace un triángulo muy interesante porque en toda su poesía, pues, bueno, gran parte de su poesía la marca desde el punto de vista de una mujer y desde el punto de vista de ella misma. Pero entonces agarra este elemento, pues, que lo vuelve un personaje al cual ella ama. Ya desde ese punto de vista tenemos la mujer amante a ella. El paisaje, pues todos los elementos paisajísticos, que hace un retrato de lo que sería el Cerro Ancón, pues. Y obviamente el elemento patriótico, que es lo que más resalta, por eso que se volvió una insignia, pues, de toda la lucha, pues, que vino después. O sea, es un poema yo diría que tiene ese triángulo de esos elementos. Ella como mujer ahí puesto, el paisaje, lo que sería ese Rancón como el paisaje, un personaje, y entonces los elementos patrióticos. Yo no sabría cómo definirlo simplemente. O sea, es un poema grandioso, pues, grandioso. Yo creo que y ahí yo siento que, ajá. No, perdona, solo quería ayudarte. Yo creo que lo que querías decir es que Amelia construye en torno a todo el Cerro Ancón una alegoría. Tú has dicho que ella le da vida al cerro como tal, pero luego ella toma elementos como los árboles, los riachuelos, otros elementos de las laderas del cerro y le inserta parte de sus recuerdos, parte de sus sentimientos, parte de su intención en esos elementos del cerro, y me parece que en el fondo sí constituye una alegoría entera. Te cedo el micrófono. Una alegoría, así. Y es un poema, yo creo que ya, o sea, es un poema bastante inteligente, un poema bastante, para todos, de repente, todos aquellos que la criticaron, pues, y que, no sé, tal vez no vieron ese poema, realmente el juego que ella hace, pues, ahí, con todos estos elementos distintos, porque no solamente paisaje, no solamente es un fervor patrio, pues también está el punto de vista de ella, que ella se mete ahí, ella está diciendo lo que siente
hacia el cerro, hacia su patria, desde su punto de vista personal. Está el personaje de ella metido en el poema, pues. O sea, es un poema bastante inteligente, bastante complejo para aquellos que de repente en su época la criticaron de que era una poeta no bastante sencilla, pues. O sea, Mira que Blanca un en el poema chat, conocido. Blanca en el chat nos mandó que es una personificación del Cerro Ancón, y tienes razón, la personificación como figura literaria, ¿no? Eh, y creo que es una personificación bastante compleja por el hecho de incluir otros elementos que quizá no son elementos vivos, hablando de memorias, hablando de cosas intangibles, que también le inserta a esa personificación. De hecho, el Cerro Ancón viene a representar el país entero, viene a representar la misma bandera, viene a representar los derechos y las intenciones de todo un país, representa tantas cosas, es un significado plural el que Amelia consigue en este poema, y creo que en esa pluralidad es donde reside su belleza. Gracias, Héctor. ¿Alguien más le gustaría decirnos por qué cuál es la importancia histórica de este poema al Cerro Ancón? Melitón, ¿querés decir algo? Creo que estás en silencio, Melitón, no te escuchamos. Por si deseas intervenir. Como decía Heriberto, ¿no? O sea, ella Ujú. regresa al país después de una ausencia y sí es cierto que nos habíamos separado de Colombia después de todo lo que se dice del abandono y la negligencia en que estábamos, pero se encuentra con el país ahora con, con otro enclave, como se dice, colonial. Y eso allá le desagrada, ¿no? De ahí sale este poema como protesta y en cierta forma buscando también cómo recuperar, ¿no? Esa soberanía que habíamos perdido. Y creo que una de las lecturas que enviaste, lo que decía de la alegoría, ¿no? Que ella usa este accidente geográfico de una forma maravillosa para escribir esta obra que nos deja, ¿no? Como legado. Melitón, usted ha hecho algo interesante, es poesía de protesta. Claro que sí, el Cerro Ancón es un grito de protesta, como dice Analida, contra el ejército norteamericano, contra la ocupación en nuestra tierra y la pérdida de la soberanía. Y es interesante usar la poesía como método de protesta. Sabemos que se hace muy poco. Esto raya mucho con lo que es poesía social. Hay poetas que tienen un tono mucho más marcado hacia la protesta de diferentes formas. Me gusta mucho, por ejemplo, Ela Urriola, que utiliza filosofía, utiliza el valor de la mujer, el valor de un ser humano como cualquier otro, utiliza el valor de los niños en su poesía y denuncia males que tiene la sociedad. Entonces, la poesía como protesta es otro fenómeno interesante a estudiar y fue ejemplarmente manifestado en este poema de Alcer Rancón. ¿Alguien más desea hacer su intervención sobre la importancia histórica de este poema? Siento que un poco la Ajá. importancia está en que esa denuncia y esa protesta fue por parte de una mujer. El hecho de que haya sido ella como mujer y que esa nostalgia no fue solo como el idilio amoroso común, sino por el amor patrio a ese suelo que la vio nacer, esa nostalgia que ella entre su molestia, porque obviamente también se muestra la molestia, siento que es lo que tiene más valor sobre este poema. Blanca, le quiero preguntar, vamos a ver si mi mente no me falla. El inicio, el canal, la construcción del canal a Estados Unidos fue adjudicada en noviembre de 1903 y las obras comenzaron justo al año siguiente, en 1904. Sabemos que Amelia visita Panamá en 1906, es decir, 2 años más tarde del inicio de esta construcción. ¿Cree usted que antes de ella otras personas no han tenido la misma experiencia, acercarse a la zona del canal, de que no se les haya permitido el paso, de que no se les haya dejado subir al Cerro Ancón? Vale más su palabra como mujer y como poeta, y por qué el resto de los ciudadanos no hicieron algo
en tanto tiempo que pasó de este atropello, vamos a llamarlo de una manera, de este atropello a la soberanía? Evidentemente tenía que haberle pasado a alguien más, pero Ujú. fue ella la que se atrevió a escribirlo. O sea, es como todos, ¿no? Puede haber muchas personas a las que nos puede ocurrir algo, pero no todo el mundo lo va a denunciar. Y también tiene que ver con que ella no estaba en el, yo no tuve el tiempo de leerme toda la historia ahora, aunque en algún momento me la leí, pero es que esa nostalgia por la misma patria como tal, nostalgia de llegar a un lugar y no poder hacer lo mismo, no ver lo que había por esa influencia extranjera, eso tiene que ser un dolor muy grande. Entonces, también es quién era ella, o sea, la familia, porque pasa ahora, yo creo que viene alguien y tocó por acá en el interior y tuvo una pared y no le hacen caso, pero va a depender también quién lo hace y los medios que utiliza para hacerlo. Excelente, tienes razón. A ella la separación de Panamá de Colombia la agarró allá en Nicaragua. Y de hecho este es el primer contacto que ella tiene con su país desde la ocupación americana para la construcción del canal. Nos dice Iván en el chat que es una protesta, permítame, es una protesta bastante mayor, creo que es lo que quiere decir, porque venía de una mujer y eso la convierte en revolucionaria de un amor constante por la tierra panameña. Y nos reitera que no es que tuviera un valor mayor, sino que es que la época de la que estamos hablando, una época donde la mujer no tenía un papel como el que tiene hoy. Y eso es interesante, correcto. Estamos hablando de alguien a la cual la sociedad limitaba en derechos, alguien la cual la sociedad no escuchaba por su simple naturaleza de ser mujer. Eh, y este foco que han colocado hacia ese tiempo es interesante porque estamos hablando de una denuncia contra una ocupación del país o la nación más poderosa del mundo en ese momento y viene precisamente de una mujer y no cualquiera mujer, de una poetisa que tiene una inspiración y un sentimiento enorme y que reconoce en su humildad su falta, por así llamarlo, de alguna manera, de ese conocimiento técnico o esa educación superior que sí tenían otros poetas contemporáneos suyos del romanticismo panameño. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Iván, por sus intervenciones. ¿Alguien más le gustaría decirnos por qué El Cerro Ancón es una poesía importante para nuestro país? Bien, si no hay mayores intervenciones de esta pregunta, podemos pasar a la última. Seguramente todos nosotros hemos encontrado algún poema leyendo esta obra de Amelia Hojas Secas, algo que nos ha como despertado la curiosidad o llamado la atención. En mi caso, eso ocurre con ese poema Dejad que pasen. Eh, Había acordado que este poema fuese discutido en esta reunión. No sé si alguno de ustedes se anima a recitarlo para todos nosotros o podemos pasar inmediato a su discusión. ¿A alguien le gustaría recitarlo? Si gustan, puedo ponerlo allí en el chat para que lo reciten. Aquí lo estoy poniendo. Alguien con buena voz que yo no la tengo. Y mucho menos yo. Adelante, Melito. Mucho menos yo. Déjenme pegarlo. Bien. No se me pega todo, ¿verdad? No hay voluntario entonces. No hay voluntarios. Bueno, voy a tener... O sea, un fragmento o todo. Yo puedo hacerlo si quieren. Adelante, Blanca, gracias. Gracias, gracias. Dejad que pasen por Amelia Denis de Casa. El poeta lucha sin luchar. ¿Qué haría sin lucha y resistencia? No hay victoria ni el corazón del bardo sangraría para teñir los lauros de su gloria. Paso a la juventud, dejad que vuele alzando alegre sus primeros trinos. Si le quitáis las alas, ¿cómo puede sin esa fuerza abandonar el nido? Dejadle sus ideas, sus ensueños,
Larga es la lucha, ruda la batalla, tiene la inspiración muchos bohemios que serán las lumbreras del mañana. No olvidéis a Rubén, el poeta niño, que al preludiar sus infantiles cantos de zarzas, le sembraron el camino que atravesó con sus primeros pasos. Dejad la juventud, sus gallas flores necesitan la savia de la planta. No le quitéis sus bellas ilusiones, dejadla con su fe, con su esperanza. Hasta allí, gracias. Vale, es suficiente. Muchas gracias, Blanca, por recitarlo para todos nosotros. ¿Qué valores encuentran ustedes en este poema? ¿Qué está haciendo la poeta, la poetisa, la poeta? Con la juventud, ¿qué está haciendo? Ya los está alentando, Muy bien, es un aliento. empujándolos. Es un aliento, claro que sí. Excelente, Melitón. ¿Qué más constituye este poema? Empujándolos, no desmayar, a continuar la lucha, ¿no? Ujú. Dice en uno de sus versos, tiene la inspiración muchos bohemios que serán las lumbreras del mañana. Este poema me gusta mucho porque tiene que ver con el relevo generacional. Tiene mucho que ver con la fuerza de la juventud y del aliento que necesita esa juventud para poder manifestar esa fuerza. Y es también aquí donde está esa estrofa, no penséis en la crítica del sabio. Si hay luz y claridad en vuestra mente, yo también he tenido mi calvario y el que puede luchar todo lo vence. Esa conciencia de lo que se está haciendo, me parece que es una de las enseñanzas más grandes que yo me llevo de Amelia. Ella está hablando que si tú estás seguro de lo que tú estás haciendo y sabes por qué lo haces, hazlo. No hagas caso de la crítica del sabio. Y esta es una afrenta a digamos, a la propia sociedad, porque ella lucha contra lo establecido. Y esta es una característica de la poesía de Amelia. Ella, siendo mujer, que es limitada en sus derechos y en su forma de vivir, por el simple hecho de ser mujer, por la sociedad donde vive, ella no solamente habla en defensa de las mujeres, sino ella habla en defensa de todo el que necesita ser defendido. Y en eso están los jóvenes, están la gente que está haciendo algo, ya sea en literatura, en cualquier tipo de arte. Ella le da ese respaldo a la gente de expresar su propio ser en el arte o en lo que sea que esté haciendo, sin importar la crítica de las demás personas. Fíjese lo importante que esa enseñanza para nuestro tiempo, porque me parece que la crítica es necesaria cuando se hace de forma hacia los elementos técnicos, pero la crítica, sobre todo en nuestro país, se ha transformado en una herramienta para hacer daño, en una herramienta para expresar emociones en contra de la persona y no hacia lo que la persona escribe, lo cual es su intención original. Y esto demuestra, a mi forma de ver, humildad en nuestra poetisa. Me parece como un poema al final de todo este trabajo poético que ella realizó durante su vida en el extranjero. Y creo que es un excelente consejo para los jóvenes y para todos nosotros, independientemente de nuestras edades. No sé qué le parece a ustedes este poema, Dejad que pasen. Fíjense en el título también. ¿A quiénes hay que dejar pasar? A los propios jóvenes, ¿no? Dejar pasar a las a- nuevas generaciones. correcto, Analia, dejar pasar a las nuevas generaciones. Pero esto no No convertirse en obstáculos, no, eso sobre todo, no convertirse en obstáculos para esas generaciones que van a hacer lo suyo, pues si se caen, que aprendan a caerse, que se levanten, pero no convertirse en el obstáculo.
Excelente. Y ella lo está haciendo en vida, en su propia vida. Ella dice, yo me hago al lado. Eso está en, ahí dice, yo me aparto dejándole la senda. Y esto es interesante porque hay veces que cuando nosotros logramos algo, no podemos apartarnos de él eh, y decir, oye, mira, que vamos a darle un chance a los nuevos, vamos a darle un apoyo o una mano a los nuevos para que vengan. Y ella lo está haciendo en su vida. O sea, ella no espera morirse y bueno, que vengan los demás después que yo me muero. Ella no hace eso. Ella está haciendo un campo en su propia trayectoria, en su propia vida, para darle chance a los nuevos, a los jóvenes. Y fíjense qué importante es eso en nuestro Panamá literario de hoy, que los poetas viejos se interesen por los poetas nuevos, que no es que los poetas nuevos les vayan a quitar algo, simplemente es más, todo lo que venga siendo un poeta detrás de ti va a enaltecer la poesía y te va a beneficiar de una u otra manera porque van a haber muchos más lectores de poesía. Así yo veo este poema y me maravillo cada vez que lo hago por su profundidad, por demostrarnos tanto de la figura de Doña Amelia de Nistey-Casa. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario adicional de este tema o de cualquier otro en torno a la vida de Amelia. Yo agregaría algo que hemos estado conversando desde el inicio de este recuento poético panameño. Si bien ella llega y se siente con esta nostalgia y frustración de ver la ocupación yanqui en nuestro país. Ya no eres mi idolatrado Ancón, dice, pero ya no están los gringos, nos separamos de los colombianos. ¿Y qué sucede hoy día en nuestro país? ¿Para quiénes están? No son extranjeros, estamos secuestrados por nosotros mismos. Entonces, la experiencia de ayer, remontando a esa época de la dictadura que tuvimos que, yo me acuerdo, yo estuve en una Vía España saltando donde todo el mundo decía el que no brinca es sapo y brincábamos en esa lucha civilista y después de tantos años, ¿dónde estamos nuevamente? Entonces, eso que sintió Amelia, quizás lo estamos sintiendo de otra forma y lo triste es que no son los extranjeros, no está el yanqui, no está el colombiano, no está el español, todos se fueron y nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo por nuestro país? Entonces, yo parodiando un poco al poema de Amelia, pudiera decir dos versos, como que en vez de decir al Cerro Ancón, lo llamaría hoy día a la asamblea. Nos queda en la tarea a todos los jóvenes que están aquí, sobre todo, ya se lo han robado casi todo y ahora vienen por el pan de mi trabajo o algo así y sigue por ahí, ¿no? Pero eso es lo triste, lo que siento yo hoy día, después de tantos años, ¿cómo está mi país? ¿Cómo está mi pan? Gracias, Melitón. El oprimido se ha convertido en opresor y ya es una excelente reflexión la que hizo al decirnos que ya no tenemos enemigos de afuera, ahora los enemigos son de aquí mismo. Y es la misma traición, venderle o entregarle el canal de Panamá en concesión a los Estados Unidos a perpetuidad. A mí me parece que es lo mismo de que hacer un contrato por no sé cuántos años con una operadora de puertos o de aumentarse su propio salario en la administración del canal de Panamá. Estamos hablando de lo mismo en otros términos y con otros números, pero es un sentimiento, es doloroso, claro que sí, es doloroso. Imagínese lo que diría Amelia de nosotros si estuviera viva. La minería, dice Blanca, también es otro, claro que sí, así mismo es. Ya no hablamos así, pues de amenazas de afuera, las amenazas son de aquí mismo. ¿Alguien más le gustaría compartir sobre este poema, Dejar que pasen, o alguna otra reflexión sobre la vida o la obra de Amelia? Muy bien, si no, yo entonces haré el cierre de esta reunión. Yo creo que
lo más valioso con lo que yo me quedo es que Amelia era una mujer que luchaba por las injusticias y a la par de todo este trabajo social, ella era madre, ella era una mujer que cuidaba de su hogar, cuidaba de sus hijos y sus nietos. En algunos poemas ella dice hace referencia a sus nietos y la felicidad que estos le traen. Y, y como mujer que viene de este periodo de la historia donde están muy limitados sus derechos, no tiene la limitación o la modestia al hablar en contra de lo que ella considera correcto, en contra de lo que ella siente en su corazón. Como panameño, me da pena todo lo que ha dicho Melitón, porque imagínense que tanto esfuerzo para quitarnos de encima al otro, para quitarnos de encima a España, para quitarnos de encima a Colombia, para luego dejar que entrara Estados Unidos con este contrato, este tratado Bruno Varila, que para mí es denigrante de cabo a rabo, y ahora está volviendo el país a esa venta, a esa entrega, a esa concesión, a esa cesión de sus riquezas, de sus poderes, de todo. Que si Amelia estuviera viva, nos jalaría las orejas, yo creo. Y, y eso es como lo más importante que yo he aprendido esta semana, y escuchándolos ustedes he reafirmado esas ideas. Así que gracias por estar acá. Para Ajá. un comentario, nada más para terminar. Sí. Amelia no está viva, pero estamos vivos nosotros. Entonces, como el poema de dejar que pasen, entonces nos toca tomar la antorcha y seguir el camino. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Escribir un nuevo Cerroncón. Muchas gracias, Melitón, por esa frase tan inspiradora. Muchachos, cerramos entonces el romanticismo oficialmente esta noche. Ha sido un periodo histórico muy interesante. Hemos descubierto muchas cosas. Yo siento que he descubierto muchas cosas. Creo que lo que aprendí en la escuela era así, y lo que me faltó aprender es todo esto, todo este mundo que está detrás de esos poemas iniciales que aprendimos en la escuela. Así que gracias por estar acá. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo miércoles. Saludos. Buenas Gracias noches. pasen un buen fin de semana. Adiós. Noches, gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Gracias. Luego.